Experiencias de un programador. Te doy la bienvenida al episodio número 8 del podcast Experiencias de un programador. Puedes encontrarlo en podcast.carlosble.com y en tus plataformas de podcast favoritas. En este episodio quiero hablaros de pair programming o programación en pares. Se trata de una de las prácticas fundamentales del método Stream Programming o XP, que se puede practicar también independientemente de que practique el resto de disciplinas que están dentro de XP. Al principio, cuando hablamos de pair programming o dos personas trabajando en una sola máquina computadora, a mucha gente le da la impresión de que estamos gastando el doble o desperdiciando la mitad de los recursos porque dos personas están trabajando en la misma máquina. Y a simple vista podría parecer que si se dividiesen y cada persona tuviera su máquina, pues avanzarían el doble. Bien, pues aquí la idea es explicar un poco por qué eso en muchos casos no es así. Y resulta que en proyectos de desarrollo de software, el cuello de botella no es el teclado. Es decir, si analizamos en qué se nos va el tiempo, dónde están las dificultades en los proyectos, nos damos cuenta que escribir líneas de código no es un problema, porque de hecho cuanto mayor es la duración del proyecto, más tiempo vamos a dedicar a leer código y menos a escribir código. En proyectos que llevan varios meses en desarrollo, lo normal es que la gente vaya dedicando cada vez más tiempo a leer el código existente, tratar de entender cómo funciona, cambiarlo intentando no romper demasiadas cosas por el camino y depurando, haciendo trazas y entendiendo cómo funciona, arreglando fallos. Entonces, en un proyecto largo recorrido, pues digamos de 6 meses o más, el tiempo que se destina a escribir el software por primera vez o a esas primeras líneas o a poner en producción una nueva funcionalidad, realmente representa una parte pequeña de la duración del proyecto. Y podemos pasarnos días arreglando fallos o intentando comprender cómo cambiar el software. Uno de los motivos por los que esto sucede es que introducimos en el software más complejidad de la que realmente es inherente al problema que estamos resolviendo. Es decir, elegimos soluciones que son más complejas de lo que podríamos estar eligiendo. Y en parte pasa porque implementamos lo primero que nos viene a la cabeza sin contrastarlo con nadie más, y en el momento en que se le da opinión a otra persona, pues ya está el código hecho. Si estamos hablando de una pull request o algún tipo de code review, digamos que la otra persona tiene oportunidad de darte un feedback más limitado porque sobre un código que ya está hecho, pero no habrá habido una conversación sobre vamos a manejar varias soluciones y a elegir cuál puede ser la mejor o la más simple. El pair programming tiene múltiples beneficios y se ven reflejados en los valores de XP. Por un lado, fomenta la comunicación en el equipo y las relaciones, el team building. Por otro lado, el ciclo de feedback es muy corto porque tienes comunicación constante y antes de ponerte a programar necesitas verbalizar tu idea, consensuarla con otra persona y en cierta forma validarla. Se acaba creando una situación, un clima de respeto en el equipo, que es otro de los valores importantes de XP. Así que en general tiene múltiples beneficios. Y en este podcast le he pedido a varios amigos, a compañeras, amigas, amigos que tienen experiencia con pair programming, que me dijeran una frase sobre qué les gusta, qué consejos dan o qué les aporta, y los voy a ir intercalando en este episodio. Practicar pair programming para mí ayuda a mejorar principalmente dos aspectos. El primero es reducir el tiempo de feedback, que en cierta medida es lo que se busca con muchas técnicas allá y lo de stream programming, ya que el feedback con tu compañero es en tiempo real, que de otra forma podría ser en una revisión de código a posteriori o incluso en el peor de los casos con un error en producción. Y el segundo aspecto
yo diría que la transmisión de conocimiento. Para mí, creo que no hay ninguna sesión en la que no haya aprendido algo, y ese algo puede ser algo técnico, alguna nueva técnica de programación, algo de infraestructura, algo de negocio o incluso algo personal del compañero con el que estoy trabajando. Confieso que los primeros años de mi carrera profesional a mí no me gustaba hacer pair programming. Era algo que mis compañeros tenían bastante interiorizado en aquella época, sobre todo porque en la universidad algunos de ellos pues estaban acostumbrados a hacer, por ejemplo, los trabajos en grupo o en pares. Y sin embargo yo en la universidad había sido bastante solitario y había estado por diferentes motivos trabajando mucho todas mis prácticas y ejercicios en solitario. Así que había desarrollado un hábito de concentrarme mucho y tener la idea de que estando en solitario, con un entorno donde hay mucho silencio y sin interrupciones, podía tener mucho foco. Así que al principio de trabajar profesionalmente me irritaba el que hubiera muchas interrupciones o no le veía ningún sentido al hecho de estar trabajando varias personas sobre el mismo código. Después con los años me fui dando cuenta de que nuestro trabajo como developer no es solamente es desarrollar código, sino que ese código sea mantenible, pero sobre todo que esto es un trabajo de equipo y que las relaciones que se establecen cuando estás trabajando en equipo son más importantes que el código que estás generando. En el largo plazo lo importante no es tanto el código que te queda, sino la capacidad que tiene ese equipo de adaptarse a los cambios que vienen y de adaptar el código, y sea cual sea la persona que esté disponible, da igual que se haya ido alguien de vacaciones, tener la capacidad de hacer esos cambios rápido y sin introducir otros problemas de regresión en el código. Mi primer acercamiento al pair programming probablemente fuera en los Coding Dojo, donde la dinámica suele ser típicamente pair programming. Pero después, cuando empecé a trabajar en empresas para ayudarles a adoptar técnicas como TDD, me di cuenta que una de las mejores formas era trabajando juntos en la misma máquina. Esto realmente es mentoring y no es exactamente pair programming, pero a veces se confunden y a veces tampoco es tan importante hacer esa distinción. Hay quien dice que pair programming como tal no se trata de que una persona sepa mucho y la otra poco, en el sentido de un perfil más senior con otro más junior, que trabajan juntos para que se pueda transmitir el conocimiento a nivel de metodología o de herramientas, sino que para que un pair programming sea productivo en cuanto a sacar trabajo adelante, ambas personas deberían tener un nivel similar de conocimientos tanto de la parte técnica como de la parte de negocio. Entonces hay quien prefiere distinguir mentoring de pair programming y hay quien le dice pair programming a todo. Así que depende del contexto en el que estemos hablando, puede interesar hacer explícita esta diferencia. Porque hay personas que entienden muy bien esas sesiones de mentoring para transmitir conocimiento, cuando una persona se va a ir de vacaciones o se va a marchar de la empresa o acaba de llegar, pero luego no entiende muy bien los beneficios que puede tener que dos personas de un nivel similar que ya tienen tiempo en el proyecto sí que estén trabajando juntas todo el tiempo. Cuando empecé a trabajar haciendo esta transformación a XP en empresas, las sesiones de pair programming llegó un momento en que no solamente eran mentoring, sino que se fueron convirtiendo de verdad en pair programming en el sentido de que yo aprendía tanto como cualquier persona y éramos iguales. Realmente no eran clases lo que estaba ocurriendo allí, sino que eran discusiones productivas sobre el trabajo y estábamos sacando trabajo adelante. Y recuerdo que al principio, con algunas personas con las que trabajaba, me era bastante difícil encajar cómo funcionaba el pair programming porque tenía la sensación de que hablábamos mucho, escribíamos poco código y eso nos hacía ir más lento. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que ir más lentos era positivo, porque acabábamos encontrando soluciones que eran más sencillas que lo que inicialmente yo tenía pensado y que en el medio y largo plazo esa simplicidad pues nos iba a permitir un código más mantenible.
Una de las cosas que más me gustan del pair programming o mob programming es que al final, por muy complejo que sea el problema con el que te tienes que enfrentar, siempre al haber más mentes pensando en ello y teniéndolo en cuenta y buscando diferentes soluciones, acabas llegando siempre a una solución mucho más sencilla, elegante y sobre todo con mucho menos desgaste cognitivo. También fui aprendiendo que con cada persona con la que te sientas a hacer programming te comportas de una forma ligeramente diferente porque tiene que haber una adaptación de una persona a la otra. Depende del carácter, la forma de pensar y el flujo de pensamiento de cada persona. En algunas sesiones o con algunas personas tendrás tendencia a llevar más el teclado o no, o tendrás tendencia a hablar más o a hablar menos y los momentos en los que hablas también variarán dependiendo de con quién lo practiques. Yo recuerdo que con cariño cuando practicaba pair programming con mi amigo Iván, hace años que llegaba a abrumarme toda la cantidad de conversaciones que teníamos para desarrollar una funcionalidad. Y claro, al principio tendía a pensar que estábamos hablando demasiado, que estábamos perdiendo el tiempo y me llegaba a frustrar. Pero después, haciendo el ejercicio de creer en que Iván podía tener razón en muchos de los planteamientos que me estaba contando, aunque yo pensara en algunos momentos que no, y que quizás estábamos hablando demasiado, abrir la mente nos permitió experimentar esa posibilidad y resultó que Iván tenía razón prácticamente siempre que estaba defendiendo una postura. O sea, el tiempo y no demasiado tiempo le daba la razón de que sí, pararse a pensar en todo aquello había sido muy útil porque habíamos hecho una arquitectura más escalable, más preparada para el cambio, un código mucho más orientado al negocio. Entonces siempre recordaré esa experiencia de aprendizaje con Iván, de obligarme a abrir la mente y a tener fe en lo que me decía en este caso él, aunque yo partiera de un momento de ser un poco incrédulo. Los resultados fueron muy buenos. De hecho, en aquel proyecto decidimos que los commits al control de versiones íbamos a poner que había pair programming en todos aquellos commits que estaban hechos en pair programming. Se pueden poner en Git varios autores. Y durante un tiempo lo hicimos así para medir qué cambios iban al control de versiones hechos en pair programming y cuáles no. Y el tiempo nos dijo que aquel código que luego nos costaba más de entender y de cambiar era código que si traqueabas las versiones te dabas cuenta que había estado escrito por personas que habían estado solas. O sea, quedó muy claro que la calidad subía considerablemente cuando había dos personas trabajando en el proyecto. Esto lo pudimos medir gracias al registro en el control de versiones y fue muy importante para que toda la empresa estuviera bastante alineada y concienciada en la importancia de hacer pair programming. A mí lo que me gusta del pair programming es que me permite conocer otros puntos de vista y aprender de otras personas. Y por otro lado, me permite externalizar mis ideas y valorar si tienen sentido al hacerlo. Además de que me permite permite tomarme mi tiempo para madurarla y para madurar esa idea y debatirla con los compañeros. Para mí el mayor beneficio que tiene el pair programming es poder abordar un problema desde distintos puntos de vista. El que te obligue a explicarte, a explicarle a otra persona realmente lo que está pasando por tu cabeza y que esa persona lo acepte y viceversa, para mí es el mayor beneficio que trae consigo pair programming. Los dos roles que hay en pair programming son el de driver o persona que tiene el teclado y navigator, que es la persona que no tiene el teclado. Lo ideal es que estos roles se intercambien frecuentemente, pues a lo mejor una vez cada hora o cada media hora o cada 3 horas. Eso depende muchísimo de la persona con la que estás trabajando. Y yo en mi experiencia considero que hasta no tener 2 o 3 semanas de experiencia haciendo pair programming con una persona, no entramos en un flow que realmente sea lo máximo de productivo. O sea, tiene beneficios desde el primer momento, por todo esto que ya han expresado algunos amigos, pero es cierto que cuando tienes la sensación de que estás siendo muy, muy productivo, en mi caso cuando ya han pasado 2 o 3 personas de semanas de trabajo con esa persona, y entonces entiendes muy bien cuál es el flow cuando
se puede hablar sin interrumpir y cuándo no. Por ejemplo, en mi caso, mientras estoy haciendo de driver y estoy tecleando y codificando, no tengo la capacidad de escuchar lo que me pueda comentar otra persona. Hay personas que sí, pero yo cuando estoy codificando, si en ese momento justo me están hablando, contándome una idea o intentando darme una opinión, pedirme, no tengo la capacidad. Entonces necesito que la otra persona se dé cuenta de eso para que sea justo cuando he terminado de escribir que podamos hablarlo. A veces se lo digo a la persona cuando al principio, si me empieza a hablar y estoy escribiendo, se lo comento. Y muchas otras veces, si eso tarda en cuajar, en darnos cuenta de todas esas cosas, y hay que tener mucha paciencia y simplemente si estoy como driver, termino de escribir y cuando termino le pregunto, digo, oye, mira, lo siento, pero no te pude entender bien, vamos a hablarlo ahora. Y cuando eres navigator, igual, tienes que entender en qué momento la otra persona necesita ayuda. El rol de navigator es más complicado que el de driver, más de lo que parece. Mucha gente tiene la tentación de dictar al driver lo que tiene que escribir o de hacer las labores que ya hace la herramienta Elide en este caso, o el editor de código. Por ejemplo, si te está señalando que hay un error sintáctico y te pone un rojo por ahí, de que falta un punto y coma o que cualquier error sintáctico, el navigator no está ahí para hacer esas tareas que ya está haciendo el IDE. Porque si lo haces, lo que acabas es metiéndole demasiada presión al driver, de tal manera que esta persona va a estar incómoda en el teclado y va a perder la capacidad de pensar con frescura y por tanto merma los beneficios del pair programming. Es muy importante que haya un equilibrio sano de presión en la práctica de pairing. O sea, tiene que haber algo de presión. Obviamente ninguno de los dos se va a sentir cómodo yendo a ir a mirar Twitter. Están trabajando en ese momento, con lo cual el foco es mayor, pero tampoco debe ser una presión excesiva. Entonces cualquier tarea que ya hagan las herramientas automáticas por nosotros, como puede ser indicar que hay un error sintáctico, el navigator debe esperar a que el driver se dé cuenta, porque es que va a tardar solamente un par de segundos en darse cuenta y corregirlo, entonces va a saber que la relación entre driver y teclado y la máquina es una relación cómoda como la que pudieran estar teniendo esa persona si estuviera sola. Por tanto, ¿cuál es el rol de navigator? Pues es pensar en las cosas de más alto nivel que el driver no está pensando en ese momento. Yo siempre digo que el navigator debe tener como soporte un papel y un bolígrafo para escribir y tomar aquellas notas de pensamientos que le vienen a la mente, pero que no puede pensar en voz alta porque entonces va a distraer al driver. Así que muchas ideas que van viniendo al navigator porque está leyendo el código sin esa carga cognitiva de estar codificando, lo mejor es apuntarlas y gestionarlas para que cuando haya una pequeña pausa, entonces ahí se hable sobre ellas. Entonces el navigator va a estar pensando sobre arquitectura, sobre algo que no hayamos tenido en cuenta, sobre algo que tenemos que resolver un poco más adelante, por ejemplo. A mí lo que me gusta del pair programming es cuando estoy escribiendo código y estoy centrado en completar una solución, tener a alguien que por detrás está pensando más allá del problema actual, está pensando en el futuro, en el siguiente paso, y no me tengo que preocupar por ello. Y también otra cosa que me gusta mucho es que esa persona, cuando está detrás o cuando yo estoy detrás de quien está escribiendo, si nos planteamos algo en un momento de, por ejemplo, esta variable que nos llega puede ser nula, puede ser un número negativo, puede cualquier cosa, divagación, que quizás en ese momento requiere un cambio de contexto grande para comprobarlo y nos separaría de lo que estamos haciendo. Esa persona lo apunta y lo tiene en cuenta para una vez hayamos terminado con la tarea en la que estamos, podamos comprobarlo una vez con tranquilidad y estar seguros de ello. Navigator puede ser la persona que lleve en cuenta el tiempo. Por ejemplo, si deciden hacer Pomodoro, técnica de estar centrados durante un tiempo y descansar, cosa que en pair programming es especialmente importante porque si pasas 2 o 3 horas trabajando sin descansos, empiezan las personas a estar irritadas sin aparentemente saber por qué y puede ser tan sencillo como que falta hidratarse, beber un poco de agua. Mi recomendación es que al menos cada hora se haga un pequeño descansito de unos minutos donde se pueda estirarse, mirar al horizonte y este tipo de cosas para
enfocar una siguiente hora donde siga habiendo un nivel productivo alto. También en esa hora se puede aprovechar a atender alguna duda de cualquier otro compañero en el equipo que ha preguntado, chequear el correo electrónico si hace falta o cualquier este tipo de cosas. Y en el caso del remoto, el navigator puede ser la persona que esté pendiente de alguna consulta que llega vía Slack o cualquier cosa de este tipo, para que la pareja pueda estar centrada en todo momento. O sea, a veces hay el miedo de que si yo estoy en programming en remoto durante X tiempo y alguna otra persona necesita de mí, pues igual no vemos el chat. Bueno, pues si eso es así, si estamos en un entorno donde no nos conformamos con mirarlo cada hora, pues la persona que está en Navigator podría encargarse un poco de eso de manera que el driver esté más centrado en la parte de escribir código. Consejos que os puedo dar para programar en parejas. Intercambiar roles a menudo. Cada nuevo test en rojo, cambiar de rol. Y si no estás haciendo TDD o no va tan fluido, por lo menos cada 15 minutos. Tomar descansos, adaptar la técnica Pomodoro a la pareja o al menos parar 5 minutos cada 45, cada hora, porque programar en parejas cansa más que programar solo y requiere mucha atención, mucho foco, sobre todo si habláis mucho, es bastante cansador. Y el tercero, y creo que más importante, compensar activamente el desequilibrio que puede haber en la pareja respecto a la confianza, la experiencia y la extroversión. Esto es más fácil para los que son más extrovertidos o tienen más experiencia, pero lo importante es no acaparar en ningún momento las decisiones y la dirección que se toma en la pareja. Tratar de intercambiar eso también. En el caso de el setup, en el caso de estar presencial, pues lo ideal es tener 2 teclados y 2 ratones y 2 pantallas para que la ergonomía sea igual de buena que si estuvieras trabajando en tu máquina. Eso también hace parecer que es más profesional el trabajo, no es igual que si está una persona con el cuello girado en una esquina de la mesa con dificultad para acceder a ver la pantalla en una 3 súper pequeña en un portátil, por ejemplo. Entonces, de cara a que estemos cómodos y a que también parezca que estamos haciendo un trabajo profesional, lo ideal es que las estaciones de pair programming estén preparadas con un monitor que permita a cada persona de la pareja estar viendo la pantalla cómodamente, teclado, 2 teclados, 2 ratones, que eso se puede conectar perfectamente por USB a la máquina. Obviamente no lo van a manejar los dos a la vez, pero a la hora de cambiar es muy sencillo porque solamente tienes que ponerte de acuerdo y cualquiera puede teclear o manejar el ratón. De hecho, hay veces que aunque una persona esté de driver y otra de navigator, si el navigator necesita transmitirle una idea que es sobre código y no ve la forma de hacerlo a un nivel abstracto, sino que necesita explicarlo con código, puede, en vez de dictar, que es algo muy incómodo tanto para quien dicta como para quien recibe los comandos, digamos, lo que puede hacer es pedir temporalmente el teclado, escribir un par de líneas para expresar lo que necesita y después volver a ceder el teclado y que continúe quien está de driver. Esto es bastante, en mi experiencia, bastante útil. Es decir, te lo explico un momento con código, déjame un momento. Pero para eso el setup tiene que ser que ambas personas estén muy cómodas. Y en remoto, esta parte es más sencilla porque cada persona pues, dispone de toda su máquina. Incluso pues disponen de la capacidad de cualquiera de los dos buscar en Google o en Stack Overflow o lo que suceda, ¿no? En presencial, de hecho, siempre recomendamos que haya al menos otra máquina más de consulta, pues que haya un portátil a un lado para no solo tomar notas, sino también pues eso, búsquedas en Stack Overflow, de tal manera que mientras la persona driver está codificando algo, si viene a continuación una parte que no tenemos muy clara, pues Navigator puede ir y buscar en internet. En el remoto pues hay múltiples herramientas que permiten compartir la pantalla y también tomar el control remoto. Y si las herramientas de tomar el control remoto no son demasiado buenas, porque quizá por tema de latencia no se puede usar una, siempre está la opción de trabajar en una rama separada esa pareja, tal que puedan hacer push al control de versiones, pull y cambiar la máquina anfitriona que está llevando la sesión. Es decir, que el driver puede cambiar, incluso aunque la herramienta
que tengamos para compartir pantalla pues no permita de una forma cómoda manejar la máquina remota, sino solo ver la pantalla. Aquí cada día aparecen más herramientas para trabajar en remoto. Hay editores que permiten que una persona edita código y se le edita a la otra a la vez, pues un tipo como cuando editamos un documento de Google Docs a la vez. Esto está para cada vez más editores y ahora están saliendo muchísimas más herramientas. Y luego para compartir el escritorio pues también hay un montón. A mí particularmente siempre me ha ido muy bien con TeamViewer por la poca latencia que tiene. Y últimamente usamos muchísimo Zoom porque para compartir pantalla pues va muy bien. Y también es muy importante en remoto ver a la otra persona por la cámara, tener varios monitores, de tal manera que puedes ver siempre a la otra persona para tener más feedback de saber si está pensando o no, y en el otro monitor el código. Esto es muy útil porque en el remoto a veces no sabes si ha habido un pequeño corte de conexión, si está pensando o no, te puede costar mucho más saberlo, así que si tienes la cámara puesta, tienes mucha más información para que el pair programming sea más efectivo. Lo que más me gusta de hacer pair programming es el poder conocer nuevas formas de pensar que me permiten abordar problemas de diferentes metodologías que de otra forma yo no hubiera aplicado directamente, o que pueden llevarme a tener en cuenta diferentes factores que me permitan resolver un problema de diferentes formas, intentando abordar siempre y teniendo en cuenta todas las variables posibles. Cuando trabajamos en pair programming en remoto, se pierde ese problema, o al menos se suaviza el problema de aislamiento que tiene el trabajo en remoto, porque no se trata de que estás 8 horas sola o solo delante de la pantalla y te deshumanizas un poco y teniendo conversaciones asíncronas por Slack con la gente. Cuando trabajas en pair programming, la sensación que tienes al final del día es que has estado interactuando con otras personas, y no es exactamente igual que si hubiera sido en la misma oficina, pero no te queda esa sensación de aislamiento. De hecho, el pair programming es bastante cansado de hacer, te supone un desgaste de energía bastante importante, y cuando acabas una sesión en remoto de pair programming, pues casi que agradeces tener un poco de tiempo en soledad. O sea que los ratos que vayas a tener que trabajar en solitario se van a agradecer realmente. Y es así, es cansado, y por eso en mi experiencia si la jornada tiene 8 horas, yo no recomiendo hacerlo más de 6 horas al día. Primero porque hace falta otras tareas como pueden ser responder el correo electrónico o tener reuniones, y luego porque hay veces donde necesitamos un espacio en solitario y no es real o no es factible estar trabajando juntos 8 horas al día. Sí es cierto que en los últimos 7 años o algo así, el programming ha sido para mí el modo natural de trabajar allí donde he estado. Así lo fue en mi empresa anterior y así es en mi empresa actual, InMind, donde el modo por defecto de trabajo que tenemos es pair programming. Es decir, no hace falta que haya una tarea especialmente difícil para que decidamos que se hace en pair programming, sino es al revés. Por defecto, todas las tareas se hacen en pair programming y es la pareja la que decide que en algún momento dado pues no está siendo productivo y que hay que deshacer y dividirse y luego volverse a reunir. Hay múltiples motivos por los que separarse, pero normalmente si hay un poquito de tiempo para la reflexión dentro de ese pair programming, la gente se da cuenta de cuando no está siendo productivo. Puede ser que una de las dos personas se haya perdido por desconocimiento del dominio o de la herramienta y necesite un tiempo para estudiar. Yo personalmente cuando estoy estudiando necesito estar solo para interiorizar, para moverme con mucha libertad por el código o hacer pequeñas pruebas de concepto, que esa presión que me da hacerlo con otra persona no me permite aprender igual de tranquilo e igual de rápido. Por lo tanto, si se trata de puramente aprender algo técnico, tiendo a preferir estar solo. Luego hay días que las personas no se encuentran en su mejor momento para pair programming, pues porque no se sientan muy bien de energía o por cualquier motivo, y también es importante comunicarlo y decir, oye, ahora mismo estoy especialmente cansado o no me encuentro en el mejor momento para hacer programming, y sin ningún problema, que no se convierta en una cosa obligatoria siempre y de una manera dogmática.
Si pudiera dar dos consejillos a aquellas personas que quieran probar la técnica, les diría que por un lado dejen claro cuál es el objetivo, porque no es evaluar al compañero, no es ver que también programa o que tan rápido teclea. Entonces, dejar esa relación plana, sentir que no está siendo evaluado, hace que las ideas fluyan más libremente. Y eso al final termina repercutiendo en que contemplas escenarios que de otras circunstancias no contemplarías. Y eso implica que el pairing es más efectivo y más productivo. Y por otro lado, aplicar la técnica con pragmatismo. En la empresa donde trabajo actualmente, tuvimos una temporada que éramos muy dogmáticos con la práctica. Cualquier tarea tenía que hacerse en pareja. Y hay determinadas tareas que no aporta ningún beneficio claro hacerlo en pareja o hacerla de forma individual. Entonces ahora hacemos un pairing más balanceado. Hay tareas que se hacen en pareja desde el principio hasta el final. Hay otras que se empiezan en pareja y en algún momento esa pareja se divide porque se ve que ya no es necesaria. Y hay incluso otras tareas que no solo se hacen en pareja, sino se hacen en mob y se incluyen a personas con distintas experiencias, como puede ser alguien de SRE o incluso alguien de producto. Por tanto, yo diría de aplicar la técnica con un poco de sentido común. Y decía mi abuelo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Algo que ayuda bastante a darnos cuenta sobre cómo está yendo la práctica y cómo se siente cada una de las personas es hacer una pequeña retrospectiva al final de la sesión. Esto lo aprendí con Peter Koffler cuando vino a vernos en un intercambio, que al final del día dedicamos pues 10 minutos o incluso quizá menos a hablar específicamente de cómo había ido la sesión, si habíamos tenido frustración, había sido productivo, si estábamos energéticos o muy cansados. Y esta pequeña retro, aunque parezca una tontería, puede aclarar muy bien, permitirnos mejorar las sesiones de pair programming. Cierto es que cuando ya llevas mucho tiempo con la otra persona, pues no te hace tanta falta, pero al principio es bastante interesante. Y luego la rotación, pues dentro de que en una misma pareja se rote varias veces al día, luego la otra pregunta suele ser ¿cuántas veces roto de personas dentro del equipo, ¿no? Eso depende muchísimo de cómo se organice el trabajo del equipo y qué nivel tengan de interiorizado el tema de la propiedad colectiva del código, si sentimos que todo el código es de todo el equipo o no. Para mí es muy útil cambiar cada día porque te obliga a que al principio del día tengas que dar un repaso ligero al código del día anterior. No me refiero a que las dos personas cambien, sino que una de las personas cambie y la otra se quede para que cuando venga una persona nueva pueda echar un ojo al código y si algo no se entiende, en pocos minutos la persona que estaba en el día anterior se lo va a poder contar. Y de esa forma vamos a estar haciendo una code review constante. Cada día code review. Y si no es cada día, cada 2 o 3 días, pero intentaría rotar así con bastante frecuencia y no que haya dos personas que estén 3 meses juntas. También pues porque eso es más cansado, no favorece igual el reparto de conocimiento dentro del equipo y el tema de la propiedad colectiva del código. Una de las cosas que me gusta hacer cuando trabajo en Pair es que si una de las personas de la pareja no tiene tanta idea de cómo implementar una solución, es que justo esa persona sea la que haga de driver y la persona que tiene un poco más de idea por dónde seguir haga de navigator. Esto me ha ayudado en momentos en los que no he tenido tan claro cómo implementar algo o no he tenido muy claro ciertas cosas de lenguaje o lo que sea, a adquirir ese conocimiento llevándolo a la práctica y con alguien guiándome. Y es que sabemos que el cerebro funciona diferente cuando una idea la necesitas verbalizar. De hecho, esto explica por qué a veces tienes un problema y se lo cuentas a alguien para ver si te puede ayudar y nada más contárselo dices, ay, ya sé cuál es la solución.
Por eso hay quien habla del patito de goma, el rubber duck, que te pones el patito y le cuentas el problema que tienes, porque eso te va a ayudar a encontrar la solución. Definitivamente el tener que expresarnos verbalmente cambia mucho la forma de pensamiento y es uno de los grandes beneficios de tener feedback rápido desde un primer momento. Lo que nos comentaba Yodra tiene que ver con algo que dice en el Mob Programming, de que para que una idea pase al código tiene que pasar a través de las manos de otra persona que no es la que la pensó, y de eso hablaremos en un próximo episodio. Una relación de pair programming que es sana es aquella en la que las personas no solamente están interesadas en el código, sino en que la otra persona esté cómoda, que sea productivo, que estamos aprendiendo juntos y por tanto en el trabajo se apreciará que se conversa bastante, que no se trata de que una persona tiene el teclado y la otra se está durmiendo, ni ninguna de las otras cosas que os pasaré en las notas del episodio, que son clásicos de antipatrones o malas prácticas en el pair programming. Como veis, el tema da para mucho. Animo a quien quiera probarlo que lo haga inicialmente en pequeñas dosis, que empiece a plantearse practicarlo un ratito todos los días, pero no demasiado tiempo. En el siguiente episodio hablaremos de otra técnica similar, que es mob programming, que significa pues más de 2 personas trabajando juntas. ¿Qué es lo que más me gusta de mob programming? Bueno, hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, trabajo se convierte en un proceso de aprendizaje continuo para todos. Nuevos integrantes empiezan a contribuir desde el primer día. La calidad de producto, de código es mucho mayor. Pero lo que a mí personalmente más me gusta es que el trabajo se convierte en un evento social, donde estamos colaborando parecido a un grupo de amigos que se juntó a hacer algo o resolver un problema. Y es muy diferente a una persona sola trabajando muchas horas frente a un computador sin conversar con alguien o compartir con alguien. Así tenemos un trabajo mucho más agradable, donde hay momentos de humor, de colaboración y se pasa mucho mejor. Y en ese episodio, si os apetece enviarme algún audio así de menos de un minuto o un minuto y poco, contando vuestra experiencia en mob programming, pues será un placer para mí incluirlo en el podcast, igual que ha ocurrido con este episodio. Me gustaría daros las gracias a todas las personas que estáis escuchando el podcast y especialmente en este episodio a Daniel Arsnovsky, Adrián Ferrera, Jorge Aguiar, Óscar Moreno, Ulises Santana, Cristian Suárez, Iván Estepaniuk, Yodra López e Iván Santos por sus frases durante el podcast. Muchísimas gracias y hasta el próximo.